escriben me das el conteo. En Facebook. Oh my. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Sí? Qué felicidad que estamos acá esta tarde todos. Feliz de contar con esta maestra tan excepcional y con colegas que me acompañan la tarde de hoy. Estas son nuestras charlas de danza de hashtag Academia Mía Piensa en Ti. Vamos a darle una bienvenida grandísima y súper cariñosa a nuestra maestra invitada, Morocco, Carolina Vargas Dinicu. Un aplauso. Muchísimas gracias. How are you, Rocky? Still breathing, respirando todavía. Eso es lo más importante. Sí. Muy bien, nos acompaña también Stephanie Montserrat desde México. Un saludito, Stephanie. Muchas gracias por la invitación, María. Un honor estar con la maestra Carolina. Muchas gracias y esperamos que lo disfruten bastante. Claro que sí. Y Joana Paola Vargas de Bogotá nos acompaña también esta tarde. Joa. Muchas gracias por la invitación. Es un honor poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, maravilloso. Entonces, hoy vamos a empezar con esta charla de danza. Vamos a hablar un poquito de la historia de nuestra gran maestra Morocco y también un poquito de la historia de la danza oriental, de los mitos, de las leyendas urbanas, de lo que es verdad, de lo que no es tan verdad. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Vamos a hablar en español, ¿sí? Despacio, vamos a hablar en español. Morocco habla español, entre otros muchos más idiomas. Habla español, vamos a procurar hacer esto en español, pero de vez en cuando podemos cambiar al inglés y tenemos también preparadas dos alumnas de Estefa que nos pueden acompañar y que nos van a acompañar con la traducción en los comentarios. Estefa, ¿ellas quiénes son? Nuevamente nos acompañan Priscila López y Galita Vergara, entonces recuerden dejar como un espacio para que puedan leer los comentarios en inglés y después puedan compartir lo que quieran preguntarnos, pero para que puedan leer al tiempo real de la entrevista. Perfecto, entonces sabemos que cuando cambiemos al inglés en algún momento tenemos estas dos traductoras maravillosas que nos acompañan hoy en la tarde, en esta tarde nos acompañan, entonces si en algún momento nos vemos trasladados al inglés, por favor estén pendientes de los comentarios, ¿ok? So we are going to begin now, okay? We were just talking about the translation and everything. So, Morocco, let's start from the beginning. Vamos a empezar por el principio. How and why did you started your life in Oriental dance? How and why? Tell us a little bit about that. How much time do you have? Okay. Estuve bailarina de baile flamenco. Estuve con el ballet español Jiménez Vargas. Y tuvimos algunas semanas sin trabajo. Estuvimos repitiendo, pero no nos pagaron y me hice falta algo a ganar dinero para que pueda comer. Y un amigo mío fue sacerdote griego y el dueño del estudio de repetir donde repetimos nuestros bailes. Y yo le ayudé con su hijo, tratando de ayudarlo con sus lecciones en la escuela. Y él me dio el cuarto para repetir gratis. Solamente tuve que hallar algo, a ganar bastante para comer de vez en cuando. Y él me dijo que tiene una amiga que está empezando un restaurante y le hace falta bailarinas. Yo fui con mi guitarrista, que fue el hermano de Zapicas, y fue creyendo que están buscando una bailarina de flamenco, porque eso es lo que hice. Y yo llego con mi guitarrista y ella me pregunta, la dueña, ¿es su marido? No. ¿Es su agente? No. ¿Es quién? Y yo, mi músico, mi guitarrista. Y ella me dijo, tenemos guitarrista, tenemos orquesta. Y yo, pensando en flamenco, pensé, ¿sabe todos los ritmos? Sí. Si yo quiero cambiar mi ritmo en medio, ¿puede seguirme? Sí. Ok.
gracias, Diego, pero no te necesitamos y yo voy a averiguar qué hace aquí. Y ella me dijo que yo cambie en mi traje de baile y muestra algo. Y yo fui al camerino y me puse la bata de cola, que es ese vestido con la cola más grande que destaca. Es una fenómena y me da mucha alegría hacerlo. Y yo me vestí, yo arribo a la escena y ella me dijo, ¿qué es eso? No queremos bailarina española, no queremos flamenco, queremos oriental, queremos baile oriental. Y yo no sé nada de baile japonés o chino. Yo vine pensando que quisieron una bailarina de baile español. Eso es lo que hago. Ok, pues necesitamos bailarinas muy rápidamente porque empezamos en 2 semanas y no tenemos ninguna bailarina. Yo le muestro algo y veremos si puedes hacerlo. Quizás tendrás trabajo. Y ella me sintió en los vuelos de mi bata de cola, donde está prohibido asentir, porque los vuelos rompen. Y mandaron a una mujer a hacer un baile. La pobrecita tuvo un cuerpo como un árbol de Navidad, así, y pareció como Richard Nixon, pero lo peor que no tuvo ningún sentido de ritmo. Yo no supe nada de ese baile, pero si una persona está muy fuera del ritmo, yo lo escucho. Y yo dije, siendo más joven que inteligente, si yo no puedo hacer mejor, yo daré mis pies y yo no bailo más. Y otra que estuvo buscando un trabajo, dijo, oh yeah, veremos lo que puede hacer. Yo le doy mi traje de baile, vamos a ver si puede bailar. Y me dio su traje de baile. Ella tuvo una cena y yo fue como un niño de 14 años y muy flaca, sin pecho. Y ella bastante y más. Y me costó mis, ¿cómo se dice? Mis bobby socks y 2 roles de papel de baño para parecer si yo tendría un pecho. Y cuando terminaron de reír, dijeron, no sabes nada de baile oriental, pero es bailarina. Le daré ese trabajo por 2 semanas. Si aprendas bastante, puedes quedar. Si no aprendes bastante, muchísimas gracias a Dios. Y yo tuve un trabajo por 2 semanas, pero tuve 5 o 6 semanas entre ese y cuando salimos para el siguiente trabajo de la compañía de baile. Y en esos restaurantes había un barrio pequeño en Nueva York, en la 8ª Avenida, entre calle 29 y 24. Y 13 restaurantes con bailarinas y musicantes, 7 noches durante la semana. Y la primera, toda la gente que trabajaron en un lugar tuvieron que sentar en la escena durante la noche para que los visitantes vean quién está bailando, quién está cantando, porque tuvieron tantos idiomas allí, no pudieron hacer placatas de propaganda, no tendrían espacio para paredes. Entonces la gente puede mirar por la ventana, averiguar quién está trabajando allí. Si quieren entrar y comer y bailar. Y estuvimos allí en vestido como de noche, pero no en traje de oriental.
Y, fue la primera vez que yo fui a trabajar en un sitio, en las juergas de flamenco. La gente siente en la escena y cuando hay que bailar o cantar, el artista se levanta y baila o canta y se sienta otra vez. Well, eso fue para mí familiar. Pero cuando el público se levantó, familia con familia, y hicieron bailes folclóricos por el cuarto, y hicieron bailes cuando mucha gente bailaron a la misma vez, pero hicieron varias cosas con el ritmo y la melodía de lo que estuvieron jugando. No, jugando no es cuando juega el instrumento. Tocando. Gracias. Tocando. Fue la primera vez y fue la primera vez que estoy allí mirando a todo como una esponja. ¿Qué es eso? Todo me fascinaba. Y un joven muy lindo y bien vestido se levantó y empezó a bailar solo del público. Y yo pensé que fue borracho porque lanzó, golpeó a las piernas, hizo como si jugara a dice y tiraba un cuchillo. Y yo dijo a la cantante, ¿qué está haciendo? Es loco. ¿Por qué no lo hacen sentir? Y ella me dijo, more, palabra. En griego eso quiere decir niña loca. Es un baile griego, es un baile folclórico, se llama zembéquico. Él no es loco, tú eres loca. Hay que mirar y aprender y preguntar. Pregúntame, te diré. Y eso fue cada noche. Familias enteras, con los niños hasta los abuelos, vinieron, comieron, cantaron con los cantantes, bailaron uno con el otro. Y fue una cosa tan alegre, con tanta simpatía, tanta emoción muy buena, con tanto amor de uno al otro, de amistad. Me gustó tanto, yo quise saber más. Y yo pregunté, y los musicantes, algunos me contestaron, algunos simplemente contestaron, porque eso es como es. No preguntamos, hacemos como es. Y yo quise saber más. Pero eso fue en el año 60. ¿Qué no tuvimos en el año 60? Computers, calculators, iPods, iPhones, música portátil. No tuvimos nada que podremos llevar con nosotros para aprender. Ninguna escuela que teaching. ¿Enseñara? ¿Qué enseñara? Ya hay que enseñar, gracias, Sí. porque estuve pensando en ruso. Ninguna manera de aprender sin mirar y tratar de imitar. Entonces, entre los bailes y las bailarinas que bailaron allí, yo traté de ir al baño y para escribir un poco de lo que vi para que no olvide. Y poco a poco empecé a bailar un poco, pero no como yo vi a las otras. Y alguna noche estuve en el baño de damas tratando de escribir y de imitar. Y una mujer me acercó hablando en árabe y yo no entendí nada entonces.
Y yo le hice saber que no hablo árabe, inglés, por favor, un poco de español, no árabe. Y ella dijo, ¿qué quiere decir no árabe? Bailaste tan auténticamente que yo podía sentir el camel. Y yo, ¿ah? Yo no sé lo que está haciendo. Es solamente de mi imaginación. Y ella me dijo, tienes imaginación con la música. Estás moviendo con la música, con el ritmo. Porque en esos restaurantes no tuvieron que gastar el dinero para dar a trabajar a un hombre que toca el timbre o dar boca o tabla. Tuvimos las bailarinas y las otras cantantes a jugar el tambor árabe para los otros. Y para mí eso fue ok, porque yo tocaba flamenco, yo tocaba castañuelas, y después de castañuelas, los chinchines sagat fueron más sencillo a aprender, pero también un challenge. Fue una cosa a usar y a practicar. Pero cuando para mí fue lo más sorprendiendo fue cuando yo volví a repetir con mis amigos de flamenco y yo dije que estoy trabajando en un restaurante árabe y griego y turco y bailando. Ellos me dijeron, ¿qué estás haciendo? Ese es baile de barriga. ¿Qué es baile de barriga? Estoy bailando oriental. La gente llama baile oriental. Cuando enuncian quién está bailando, la bailarina oriental, el cantante griego, el musicante armenio. Entonces yo no escuché nada de barriga. Yo tengo una barriga, pero no estoy bailando con todo el cuerpo. ¿Qué es eso? Y me dijeron que yo no diga nada a la otra gente del mundo de flamenco, porque van a pensar que yo estoy trabajando como professional, ¿cómo es la palabra? Más o menos no tan vulgar como puta. Prostituta. Prostituta. Ok. Y yo no puedo entender sus pensamientos en eso. Y yo me decidí a aprender a buscar información. Empecé a ir a la biblioteca, que no tuvo nada, porque no había nada en aquel tiempo, no tuvo bastante público para que tendría un sitio para aprender las cosas. Yo tuve que buscar libros y la mayoría que yo hallé, yo sé, fueron cuentos para niños o cuentos para pornógrafos, pero no fueron el baile que yo vi, porque el baile que yo vi 6 noches cada semana fue familias bailando con hermanas, con madres, con padres, con abuelos. No había nada vulgar, ni por un momento. Solamente cuando uno de los jóvenes se emborracharon y empezaron a casi caer en el piso, eso no fue el baile, eso fue el alcohol. Y yo quise saber más. Cuando los musicantes más maduros se fijaron en lo que yo de veras quise saber, que cuando yo hice una pregunta, yo quise saber por qué o qué es eso y por qué lo hice así y no de otra manera. Pero tomó mucho tiempo y no pude hallar casi nada.
solamente escuché Mil y una noche, Alibaba and the 40, y los cuatro Los 40 ladrones. ladrones y cosas así. Esos son cuentos para niños. Y me dijeron que no, hay más cuentos que no tuvimos imprimada porque son muy vulgares, y también ¿cómo se dice? Esa parte de la vida, pero eso es cuentos folclóricos y cuentos que no son la vida verdadera. Y para mí fue una guerra de hallar algo que yo pudo aceptar como facto. Gracias a Dios, la mayoría de la porquería pareció porquería, y yo supe que ese no es historia, ese no es verdadera. Y en aquel tiempo tampoco fue bastante información sobre otros bailes y teatrales y folclóricos, porque la gente no se interesaron tanto por el baile. Y fue no quiero decir guerra, pero fue un camino muy largo. Y la gente de la compañía de flamenco no pudo entender porque yo quise saber. Ellos quisieron que yo dejara ese trabajo y no dijera nada más. Pero la mujer que fue la dueña del Arabian Nights, del restaurante, me dijo que yo dije que si puedes después de 2 semanas, si puedes bailar bastante, puedes quedar. Bueno, yo veo que tiene mucho interés. Cada baile es mejor que el otro antes. No solamente verdadero, pero con el ritmo, con gracia, con interés, y que quieres saber más. Si quieres quedar, el trabajo es abierto. Y yo dije, yo no sé, yo tengo ese trabajo con la compañía de flamenco, y cuando estamos en Boston trabajando con Marlene Dietrich, yo diré mi respuesta. Y estuvimos en el teatro en Boston, un gran teatro, Colonial Theater, y fue ¿cómo se dice? Una noche con Marlene Dietrich. Ella fue actriz muy, muy famosa en aquel tiempo. Pero yo, cuando estuve sola en mi cuarto en el hotel, solamente pude oír en mis orejas la música del Arabian Nights. Me llamó. Y cuando regresamos del Boston, yo llamé a la dueña y dije, mire, esa música me encanta. Esa atmósfera de tener toda la familia disfrutando de esos bailes y la variedad me encanta. Yo quiero saber más, yo quiero quedar. Y ella me dijo el trabajo. Esa mujer que me empezó hablando en el baño hace un mes, ofreció de mostrarme en su apartamento durante el día lo que ella pudo explicar y mostrar. Y había otra familia siriana que vino muchas veces al restaurante, que también ofrecieron a mostrarme lo que hicieron en casa. Me tomaron como si fue miembro de la familia. Y porque yo quise saber de veras y porque me porté bien, yo no fumé, yo nunca fumé, yo
yo no estoy un gran fan de alcohol. No me dijeron ni fumando, ni oh God, to drink. Great. Borracha. Yeah. ¿Cómo es to drink? Tomando. Tomando, gracias. And ni hablando con hombres extranjeros. Decidieron que yo soy muy buena muchacha de familia y me puedan invitar a venir a sus casas donde ellos vivieron y tuvieron sus hijos y sus hijas y sus parientes, porque estuve ok. And eso también me mostró algo, que fue un baile de la gente, fue un baile de alegría. Y me dijeron que bailan para mostrar alegría, para estar juntos, para estar juntos, disfrutando, no para hacerlo como solo para mostrarse estrella del teatro, pero para disfrutar, para to share, Compartir. para partir Compartir. la alegría. Y cada vez que yo hice el conocimiento de otra persona, yo pregunté, y algunos tuvo respuestas, algunos no. Algunos tuvieron nombres diferentes para las mismas cosas o cosas diferentes para los mismos nombres. Pero yo, en esos restaurantes árabes, griegos y turcos, yo siempre escuché ellos llamando joro anatolítico, que en griego quiere decir oriental dance o baile oriental, rakshari, los árabes dijeron rakshari o raksfara, quiere decir oriental o baile del este. Y yo nunca escuché baile de barriga, pero algunos de los amigos de flamenco mencionó ese nombre y yo pregunté a la gente del Arabian Nights, ¿por qué dijeron baile de barriga? Y ellos me dijeron que es un baile, es un nombre que pusieron los colonialistas, porque fue el tiempo donde consideraron el waltz un baile vulgar. Y moviendo el cuerpo así en países europeos fueron prohibidos. Eso es una cosa que no hicieron en buena compañía. Y yo empecé a pensar que quizás lo político o colonialismo tiene algo que hacer con eso, porque yo supe de la historia de flamenco en España que pasó durante el Reconquista, cuando votaron a los judíos, votaron a los moros, fue contra la ley de hacer flamenco en público por un tiempo. Y también fue una guerra de los cristianos con Torquemada enfrente contra la otra gente en España a la vez. Y hay mucho que puedo decir, pero ese es otro sujeto. Pero sabiendo algo de eso, yo me di cuenta de quizás hay algo más de solamente un baile folclórico. Pero fue muy complejo hallar información buena. Hallé solamente cosas de sueño, de cuentas. Y porque estuve con la gente verdadera en sus casas. Fue una vez al mes, esa familia siriana, una vez al mes las mujeres de esa familia
pasaron todo el día haciendo baklava, un torta muy sabroso y muy engordoso. Pero hizo muchísimo porque dura. Y cuando esperando que la baklava está lista, bailaron, cantaron, algunos fumaron shisha, la pipa de agua, y comimos otras cosas sirianas, libaneses. Y yo vi que ellos bailaron para estar juntos, para disfrutar, como dije antes, y no para mostrarse estrella. Y yo también fijé de las mejores bailarinas del grupo fueron las mujeres de más edad, porque estuvieron más cómodas en sus cuerpos y no estuvieron tratando de hacer algo más grande del otro o más rápidamente. Y yo por mi culpa misma, yo al principio quise averiguar si pude hacer un movimiento de cadera por cada tocar de la tabla. Si yo puedo hacer algo más complejo. Y cuando terminaron de estar en el piso riéndose, me dijeron, ese no es un contest, no es una... Concurso. Competencia. Y cada vez que yo aprendí algo nuevo, yo quise saber si otra gente del mismo país o del país más cerca tuvo la misma respuesta. Y yo algún día, puedo decir la fecha, fue en 1963, yo vi a un grupo de bailadores marroqueños que estuvieron repitiendo para el World's Fair. No, eso fue, ya 63, no 63. 1963. Yo no dije 67, ¿verdad? No, Ok, yeah. sí, pues. Que fue el grupo que va a hacer el show en el pabellón marroqueño en el Festival Mundial del 1964. Y estuvieron haciendo repetición para preparar y 3 mujeres hicieron algo que yo no he visto, que me cogió por el dueño, duende, o soul, alma, me cogieron por el alma. Y yo supe que fue algo muy misterioso y muy bueno. Me sentí como si me echando gotas de agua sagrada y de calma, de Paz, de ya, calma. sí. Y eso fue Hidra. Y yo no pude hallar nada en América. Esas mujeres me dijeron, si yo puedo venir a Marruecos, me mostraría con su jefe. Y yo pedí a mi mamá a prestarme el dinero para ir a Marruecos y ella no quise porque tuvo miedo. Su hija va a ir a ese país misterioso con otro lenguaje, con otra gente y ella nunca volverá. Me costó un año de pedir, mamá, puedo ir a Morocco, quiero aprender, puedo hacer algo muy bien. Y me prestó el dinero. Y eso fue también larga historia que yo no voy a contar ahora porque
no tenemos todo el año, pero estuve con gente muy diferente de la gente que yo encontré antes, muy de su propia cultura, muy de poderes que yo solamente puedo llamar misteriosos, y un amor para la gente del mundo increíble. Y su cultura fue muy diferente de la cultura de los países del habla árabe en el rayón, en el Magreb, Morocco, Tunisia, Algeria, Libia, Sudán. Pero su cultura dio más poder a mujeres que las otras culturas en la vecindad. Porque no fue solamente una cultura, fue muchos bailes diferentes, muchos ritmos, muchos cuentas de su historia. Cada día fue otro mundo, otra puerta abriendo. Y yo decidí de tanto que yo pudiera viajar en esos países para ver las cosas verdaderas en sus propios casas, en sus propios mundos. Porque una mujer de Turquía me dijo algo, una otra mujer de Marruecos tuvo varias otras historias. Y yo me di cuenta de que no es que me están mintiendo, no es que me están tratando de no decir la verdad porque no lo supieron, es que no fue solamente una verdad. Y me di cuenta de que los bailes folclóricos son bailes que vinieron de la gente, vinieron de varias gentes, fueron varios bailes, porque gente quiere mostrar su alegría, quieren disfrutarse, quieren comunicarse, quieren expresarse, y no necesariamente en la estrada o en un teatro. Eso fueron para sentir quiénes fueron. Y estoy todavía aprendiendo. Fue ese año pasado, yo quise escribir un papel sobre de que ese baile que yo prefiero llamar menat, porque es más explicatorio, es más verdadero de lo que esos bailes son. Y no es baile de barriga porque hay que usar todo el cuerpo. Y la gente de todas esas culturas no lo llaman así en casa, solamente si están hablando a un turista o a una persona que ellos piensan no tendría otra palabra o otro nombre. Pero yo vi que fue como un vocabulario de movimientos que yo vi en esos restaurantes cuando la gente bailaba solos, le pidiera una canción que gustara, los musicantes tocaría y la gente que hicieron levantaría, bailaría en su sitio o con una amiga, no para el público, pero para ellos mismos, ellas mismas. Los hombres hicieron los mismos movimientos, pero to jump up and down. Saltando. What? Saltando. Saltando. Yeah. Gracias. Las palabras que no me acuerdo son muy raras. Saltando es un verbo muy sencillo.
Y los hombres saltaban más de las mujeres porque me dijeron, no fue muy como buena muchacha de familia de saltar muy alto o de mover demasiado, porque hay que mostrarse modesto en público, entre la familia, cuando están en casa o en una boda o cumpleaños, algo así. Pueden saltar, pueden menear, pero en público hay que guardar la reputación. Y eso fue una de las marcas de esa región del mundo, esas culturas más o menos semejantes, pero no necesariamente exactamente. Pero fue un vocabulario de movimientos que hicieron y hombres y mujeres y jóvenes y niños. Dieron más espacio a los niños a expresarse como quisieron. Tomaron una muchacha de 3, 4 años y la metieron encima de la mesa y baile, y para ella baila. Pero si tendría 12, 13 años, no en público, no en público, hay que mantener su reputación. Y eso fue pedazos de la cultura que tuvo mucho que hacer con cómo gente bailaba, que bailaron y cuándo. Hay tanto, y cuando empecé a escribir o hacer notas para escribir el papel sobre el estilo, si hay estilos del baile oriental o no. Yo me fijé que quizás hicieron los mismos movimientos, pero la música y the attitude, La actitud. sí, de que mostraron, cambiaron de lo que hicieron los sirianos, palestinos, libaneses, porque originalmente este fue Siria, lo que es ahora Siria, Líbano, Jordan y parts of Palestine, fue solamente Siria. Y este fue dividido por los ingleses y los franceses para romper el poder de Siria, para tener más poder sobre Siria. Y porque cuando empecé con flamenco, también quise saber la historia. Yo tuve conmigo el mismo sentimientos de averiguar por qué hicieron algo así, por qué no hicieron algo así. Y en Turquía, tuvieron otros movimientos, tuvieron los mismos movimientos que los libaneses y los sirianos, pero también otros. Y en Egipto, también los mismos movimientos, pero no algunos que hicieron los turcos después de 1952. En 1952, el Ottoman Empire, lo que quedó del Ottoman Empire fue el rey Farouk. Dejaron de llamarse Ottoman Empire. Quisieron unirse con los otros países más europeos. Pero cuando votaron ese simbolismo del gobierno turco, del dictador de Ottoman, por años, en siglos y siglos, votaron el ritmo Kashlama o Oksak. Eso es 9/8. Esa fue la única manifestación pública que que se puede ver para decir que no somos más una parte
de ese Empire Ottoman. Pero el Empire Ottoman no tuvo nada que hacer con el baile, es que la gente que no quiso estar debajo del poder de Ottoman, que no quiso hacer baile Ottoman o baile del otro sitio, que no sintieron que fue una parte de su cultura misma. En efecto, porque cuando yo empecé primera vez a ir a Egipto, eso fue en 64, yo me fijé, no hicieron nada del ritmo turco, pero en Turquía sí, en Egipto no. Eso fue quizás estilos, sí y no. Fue una parte del estilo general antes, y también fue otros países donde no hicieron shari. Fue sitios en Turquía, donde hicieron bailes más semejantes, más parecidos a los bailes shari de Líbano y Siria y Jordan, porque eso fue el estilo del rayón. Es como ballroom dance. Puedes estar en algún país donde hacen ballroom, y lo que hacen en Argentina puede ser más diferente de lo que hacen en Perú o en Francia o en Inglaterra o otros países donde hacen ballroom dance, pero tendrá en cada sitio donde lo hacen por muchos años, tendrá pedacitos de el estilo de la gente. Exacto. Cuando estuve con el ballet español, algunos de los suites de bailes que hicieron fue un suite argentino con samba, gato, malambo, chacarera. The choreography fue por el chúcaro, que fue en aquel tiempo el baile argentino folclórico más famoso. El tango empezó en la Argentina y hicieron un arte profundo del tango, pero tango no es shari. Shari no es tango. No. Un artista o una persona regular. Un artista, si está ganando su vida con su baile, tiene que ser lo que vende, lo que se vende, lo que la gente está lista a comprar. O quiere saber o quiere ver porque está bien hecho. Algo que está bien hecho, sí, es bien hecho y lo podemos apreciar. Pero por ejemplo, si yo quiero decir que yo voy a hacer malambo y yo salgo a la escena y yo hago tap dancing, eso no es malambo. O si yo quiero hacer Irish step dancing, Chile, eso no es malambo. Malambo no es Chile. No puedes llevar Chile y decir que es Chile. Decir que es mi arte, lo que yo hizo con mis sentimientos, con mi técnica. Sí, eso puede ser magnífico. Y yo quiero ver a otros bailarines, no solamente bailar misma, porque cuando yo veo a una persona que hace algo bien, que me mueve, que me toca
porque tiene algo, está haciéndolo de verdad, con alma. Y yo aprecio, pero yo no voy a decir, por ejemplo, que tap dancing is flamenco. Whereas when in Spain, they were so anxious to forget all the history. En España estuvieron tanto olvidar toda esa historia y cultura que contribuyeron los moros que estuvieron en Andalucía por más de 800 años y 5%, yo diría, del lenguaje español es árabe. Exacto. Almohada, alfombra, aceituna, el cid, ojalá, ole, flamenco. Sí, sí, sí. Yo quise saber al principio, cuando yo empecé en Arabian Nights, qué quiere decir, qué es ese baile. Y me dijeron, Lakshari, and cuando yo dije que yo hago flamenco, ese es árabe. Quiere decir un poor person, un pobre que no tiene su propia propiedad, que está casi caminando. Eso es flamenco. Felah al mango. En inglés, sheriff. Hay palabras. What do they call it? Hay otra palabra para cárcel que viene también con del árabe. Pero si me olvidé del primer pensamiento acerca. Okay. Ok. No es solamente palabras del árabe en el lenguaje español. Sí, sí, sí. Yes, the customs. If we are talking about what is and what is not Oriental, what can you tell us about what is real and what is not real Oriental dance? Yeah, that's a good question. Nobody wrote a book or put it down. Folk dances come out of the folks doing something. And if you're with people a lot and you want to get up and dance and have a good time, you have a way of moving within your own area, your own family or physical region. It's not that that anybody sat down and made up a dance that is called Oriental dance. It's like what you see with hip hop and street dancing, the way it develops as this person tries to outdo that person. And there are, acaban de hallar pedazos de recuerdos de hombres que fueron viajando por el mundo que conocieron en aquel tiempo para averiguar qué está haciendo, cuáles son las costumbres que están escribiendo. Esos fueron scholars. Académicos. Académicos. There's George Sala, Dr. George Sala,
who lives in Canada. He is un académico musical del primer nivel. Y él ayudó a traducir algunos pedacitos que hallaron en Marruecos, en otro pedacito hallaron en otra colección. Gracias a Dios tenemos la técnica de escribir lo que vivimos ahora o de imprimirlo para repartirlo. But en aquel tiempo, la gente no viajaba en más para aprender. Fueron algunas criaturas como nosotras que quieren saber todo de algo o todo especial de algo, y la única manera de hacerlo es de ir mismo. Y en aquel tiempo, mujeres no pudieron, sexist bastards. Bueno, tuvieron esos académicos y esa gente que fueron pedazos de curiosidad, quisieron saber cuánto puedan. Ellos dejaron notes de... Don't go away. Ok, estamos hablando entonces en general de la historia, de qué es real, qué no es real. Estamos hablando de la historia de ella también, de cuándo empezó, de cómo empezó. Estamos en este momento acerca de qué es real y qué no es real, ¿cierto? Ahí está buscando un artículo. Unas notas. Unas notas, exacto. Bueno, tenemos preguntas acerca, de qué es real en la historia de la danza oriental y qué no es real en la historia de la danza oriental. Joa, después seguimos con, ¿qué pregunta quieres hacerle a continuación, Joa? Yo creo que sería interesante hablar sobre los estilos actuales, Listo. sobre lo que se considera correcto y que no, y esa tendencia a que nos centramos en ciertos estilos, en ciertas formas. Yo creo que sería interesante hacer eso. Okay, Rocky, we are here. Maybe if you feel more comfortable talking in English, it could be also faster. I'm having a good time because when I'm trying to figure it out, make some things clearer. This is from George Sala, and it was about something called, es acerca de algo que se llama Nadim, y el Nadim es el precursor del almé. Sí. And en las descripciones acerca de los bailes medio oestes, pero de los siglos medios en el África del Norte y the Levant. De los países del Levante. And he translated, él tradució some written material or that was passed down about acerca del alima, almé, y hay varias opiniones porque al principio almé fue mujeres que fueron esclavas bien instruidas a ser cantantes fantásticas que improvisaron su propia poesía y música, pero con muchas profesiones sobremente en el arte, por lo largo que dura,
cambian. Y lo que fueron un gran arte, algo quiere llamar más atención, hace algo que no es verdaderamente aparte de ese, pero para llamar la atención a la gente. Y cuando, por ejemplo, durante a los años de colonialismo de los ingleses y franceses en el Levante y el África del Norte, ellos pagaron para lo que pensaron fueron verdaderos noches de teatro de alme, pero no fueron alme, fueron cantantes, bailarinas, porque no hablaron árabe, no supieron cuál es el nombre correcto, no interesaron de saber cuál es el nombre correcto, solamente quieren ver a mujeres moviendo su cuerpo en una manera que no hicieron en Europa. En Europa, donde mujeres se vistieron con corsetes y cómo pueden bailar. Y también su colonialismo, su racismo fue sí profundo que cuando miraron o vieron cómo la gente se vistieron en el este, donde las mujeres tuvieron pantalones muy anchos y los hombres vistieron en robes and they say, and the Europeans say, what kind of a culture do we have? ¿Qué tipo de cultura tenemos cuando los hombres se visten con batas? Con batas y las mujeres se portan los pantalones. Y aceptaron historias vulgares como fact, porque así pensaron de la gente del principio. Uh-huh. De racismo y miedo Uh-huh. de culturas que son diferentes. Sí. Y la manera de unir poder para sí mismo fueron de decir o escribir o imprimir cuentos o historias muy falsos. Exacto. Por ejemplo, Herodotus, the great. Heródoto. Yeah. Heródoto. Uh-huh. Yeah. About Herodotus escribió una pieza de propaganda para sus jefes acerca de un país, acerca de su país, donde las mujeres, antes de que se pudieran casarse, tuvieron que esperar en la escalera enfrente del templo hasta que un extranjero viene y paga para sexo detrás del templo. Y la otra gente creyeron que eso fue verdad. Y usaron como
excuse. Esa gente está, and then recently, nunca fue un país, gente junto a los países de Vargas que hicieron que las mujeres vendieron su virginidad y dieron el dinero al templo. ¿Y cómo lo supieron después de casi 1000 años de creer que esa gente son completamente sin morales? Es que ese país que fue junto al hermano de ese país fue más o menos accountants, bookkeepers, hicieron records, clay, cuneiform tablets, de todo, de cuánto gastaron por esa casa, cuánto gastaron por esa fiesta. Fueron bookkeepers. Y no, ni una palabra, ni un listo de papel o de cuneiform tablet que dijeron, oh, ganamos tanto dinero vendiendo la virginidad de mujer ex. So, Rocky, talking about the origin of Oriental dance, what can you tell us about the origin of Oriental dance? What is true, what is not true about the origin of Oriental dance? There's no one way you can say that happened. It was a basic way of moving within a culture, but también entre todas las culturas habían otras maneras de bailar con la misma música o otra, como yo digo muchas veces, a dance step doesn't need a visa to go from one country to another. And es verdad. Depende, what is happening in el sitio. And there's a really good book by Kathleen Fraser called Before They Were Belly Dancers. And she actually writes about dancers that were known and written about in a couple of places before the French and the British turned up in Egypt and other places. Yeah. Yo prefiero Menat porque cuando yo empecé, como dije al principio, las otras bailarinas y bailadores de flamenco no le gustaron que yo estuviera haciendo baile oriental, porque ellos pensaron que a causa del nombre falso, que ese fue un baile de prostituta. Y cuando yo estuve en otra compañía, hablando con gente como otra persona, ¿qué hice de trabajo? Yo diría, yo soy baile oriental. Y la misma cosa, oh, Japanese, Chinese, Korean, no. Middle Eastern, Near Eastern. Oh, you're a belly dancer? No, I do Middle Eastern dance, Near Eastern dance. It's more than one dance. It's literally hundreds of dances. And they're not all separate. They kind of, it's like if you're going to a disco and you're doing more or less modern stuff to different pieces of music with your friends in a disco. You're not all doing it the same way, but it's the same basic movement vocabulary. And that's how these things evolve. Sometimes government gets in the way in that. I don't have a dog. Oh God, as long as it's a real dog.
Ah, That's my dog, sorry, that's my dog. oh, that's a real dog. I forgot you had a doggy. Ah. She wants to be in the interview also. Oh, Lord. So, I'm trying to think. Oh, Yes. Lord. Okay, one example in like American social dance. Yeah. Hmm? There was a dance that Black folks did in the early 1900s called the shimmy shabak. And one day, Mae West, who was quite the entrepreneur, did some shimmy shabak on stage. It was the scandal. And she was arrested more than once and even went to jail a couple of times for plays that she'd written. But what the people are doing morphs. Folk dances don't remain totally the same unless it becomes ritualized, like some of the Japanese or Eastern dances, where it's done in the same 72 steps. And then you have to get those 72 steps perfectly and still inject some personality and above and beyond that. So you can say when something became popular in an area. And as I said, when I started, and they heard that someone would heard that I did quote unquote belly dance, all of a sudden the whole atmosphere in the room changed, especially towards me. And there were times, years and years, where I couldn't get hired at places I should have been hired to lecture and teach and perform because of the misnomer. There'd be times when I would call, and at one point I was called by Gimbel's department store to do some special shows. And I did, and they loved them. And then there was another thing coming up where they were going to have something else there, similar, but somebody else was in charge of it. And I called them to say that I was told by their bosses to call and make some arrangements. And he said, and what is it that you do? And I said, Oriental dance, Middle Eastern dance. Like, belly dance? I said, you might call it that if you don't know what it really is. We are a family store, boom. And the Museum of the Brooklyn Museum, there was quite a scandal in the 60s, 70s, early 70s, when I was hired to dance at a big gala dinner for a new exhibit. And some of the people on the board didn't want the museum associated with a belly dancer. And it's like, excuse me, but the last time I looked, I was using my whole body. And this is ludicrous. And I was using the folkloric steps, which are the steps that people used. It's a matter of what one culture, as I started saying before, where the women were wearing corsets. And of course, you can't dance very flexibly. But in Europe in that era, when a girl reached a certain age, she put her hair up. And once she put her hair up, it was like she was advertising she's eligible for marriage or something. But a good girl didn't put her hair up unless she was looking for a man for one reason or another. But with Oriental, it was the style of movement in the area. Where are Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Sudan, Egypt? And what I find fascinating, that something I only noticed recently when I was writing a whole thing about this minat, that the reason that I like minat is because it includes Middle East, Near East, North African, and Turkic. Because in addition to all the various Arabic-speaking countries and the various Turkic-speaking areas, there was also Farsi, Persian. And so minat covers it all, and it has none of the words have any of the connotation that had that knee-jerk attitude in the earlier years of this being
brought to the attention of the public. And one of the questions that came up before we started, when I was here early, oh great, I just blanked on it, and it was one of the questions you asked that I love that I want to answer. I can't hear you. We were talking about the styles, we were talking about the origin, we were talking about mainly Oriental dance. Yeah, okay. Okay, Batman doing Oriental dance. Yeah. Okay. Yo me gusta decir algunas cosas porque tienen la esencia de lo que quiero decir. Y algo es baile folclórico. Y en árabe es raqs shabi. En los orígenes o en lo pasado, no en los orígenes porque no sabemos exactamente cuándo originó. Exacto. Yeah. Pero en los orígenes es en el baile folclórico. Sí. Y quizás los hombres no siempre quieren portarse como gente, como iguales, como hermanos. Ellos también pueden hacer esos movimientos. Exacto. Ya, cuando yo empecé a aprender y estuve con la gente verdadera, dije que yo escribí en 64 un artículo para una revista medical acerca de baile oriental y dar a luz a un niño, o preparar los músculos para dar a luz. Y yo tuve algunas amigas turcas sefárdicas de descendencia española. Y ellas acaban de tener niños y estuvimos hablando de qué pasó, qué hiciste, qué tal fue, que fueron dolores, porque yo no supe, y yo no quise saber. Me dijeron que cuando estuvieron tratando de mostrar movimientos para hacer más fuerte a los músculos de dar a luz cerca del útero y abdomen, ellos me dijeron que lo que les sorprendió fue los movimientos fueron los mismos movimientos que hicieron cuando hicieron oriental. Sí. Yeah. Y esos fueron de bailes de familias turcos hebreos. Yeah. Y que pasaron por España y resultaron en Turquía porque the Ottoman Empire los aceptaron. They hicieron los mismos movimientos, Sí. o sean hombre o sean mujer, los mismos movimientos, pero lo que vieron de sorpresa mis amigas fue que esos dos movimientos que hicieron en el curso de cómo dar a luz naturalmente fueron dos movimientos del baile oriental que hicieron. Y eso les sorprendió porque ellos nunca vi
movimientos del baile oriental en algo del oeste. Y eso fue the Lamaze method of natural childbirth. And it was the first method to utilize the moving the abdominal muscles in isolation. Yeah, but I remember that a lot of people were saying that Oriental dance was a ritual dance because of just these two movements, and they connected the entire dance, the entire Oriental dance, with the fertility rituals and this, and you made it very clear in the article. You say these two movements is not Oriental dance entirely. It's just these two movements that you can see it when the woman gives birth, yes. And also, you know, in Oriental dance, just these two. Well, the problem is that sometimes if people don't know something and they really want to know it, they will take what little bits are given and make it into the whole. And because at that time in America, it was the beginning of the social sexual revolution, going Steinem, etc. And there was a woman writer named Daniela Giuseppe who had taken some classes from a very fine dancer, a friend of mine, and wrote a book called American Belly Dance. And she was saying that that's what it was, and promoting the book like that. And because it's something that more people could, what we say, buy into, that's saying the whole dance was, because they didn't want to see women, they didn't want the justification of women being able to move their bodies. And if a guy moved like that, or automatically they would say he was gay. And it's like, so big hairy sweat. But it's the way people move within that culture. And you can move your muscles any way you want. It just is it from that region, or did they do it here, or did they do it there? But it's not the whole dance. And the biggest end, I realized something again like a year and a half ago. I actually got to a real birth ceremony in Morocco in 1967. And I was saying that there are these movements are the same as movements of Oriental dance, and some of them are. It depends on what style of this other particular dance I'm going to mention. But at that point, I hadn't studied as much. I hadn't seen as much. It's 2020, and that was 1967 when I saw that particular ceremony. But I had also seen that dance and those movements used in the theatrical situation at the Moroccan Pavilion in 1964. That's how I got to this thing in 1967. I was friends with the people who ran the Moroccan Pavilion. And so they were doing what I thought was an Oriental dance, because the movement's pretty much the same. And some of them, depending on the region, were softer, more Oriental. Others were more schlur, or more crazy, more mountain. And I realized in seeing some of the shihat variations that are still around and are being done because it's more out of the closet now. And this would bring us to like reputation. But I realized that they weren't doing Oriental in this. They were doing shihat. Exactly. The dance that they were doing was shihat. It's like the paper I'm doing on styles. What I thought was not a style is, and this is where it is, and this is how they're trying to change it. And so that there are variations. It's just that we would like it all to be in one book or in one dish, and it's not. Things change constantly, even the folklore. But the way you know that it's still folklore is because the changes came from the people, not for a stage show.
That's pretty much the difference between folklore. And with folklore, there are things that work very nicely together and things that don't. I personally think that if something is well done, I'll put it on in one of my shows. I'll explain that it's not in an authentic Oriental, or it's this or it's that. But we're looking for a shorter, more compact answer because that's easier. It's easier for us to assimilate and work outward from there instead of letting more of it in and working inward from there. With fusion, some things just don't go together. Exactly. And it's more that the person who's fusing needs to know what the elements are and do those elements correctly. It's not necessarily that you're just throwing a bit of costuming in or a movement from something and saying that it's Tibetan when it's never been anywhere near the Himalayas. And so that's why I'm fond of like saying some fusion is confusion. Exactly. It's like, and oh, that was what I was going to talk about also before with Spain and some of the things that were from the Moroccan or the North African culture. You can stand in Algeciras, which is a small town in Spain, and if it's clear that day, you can look across the water and see Ceuta, which is right next to Tangier in Morocco. You can see physically, without glasses, you can see Morocco from Spain. And what we think of the Spanish sombrero and the serape, they're Moroccan, they're Reefy. They're from the Reef people who lived in that area in Morocco. It was like a hop and a skip on a ferry to go across. The Barbary pirates that we're so afraid of, the terrible pirates that was waylaying ships and kidnapping blondes and redheads. That lets me off of that hook. Barbary pirate, it's Berber. And there are 200 different Berber nations in Morocco alone, with their own languages, their own cultures. So it's like there's so many things that are coexisting, and they don't necessarily mean that it's one thing or that it can only be one thing. It's not. And for instance, with the fusion, the Spaniards tried to say that it was the Indians, the gypsies, my people, that brought flamenco to Spain. That it wasn't the Moors, that it wasn't the Spanish Jews, that the Sephardics, it was the gypsies that brought it. Now, we've been accused of a heck of a lot of things that we didn't do, that they kill us for and send us to jail for. And now they're trying to give us credit for something we didn't do because they don't want to give credit to the real people. Because flamenco was in Spain before the first Rom showed up. And they're trying to say, well, they do footwork in Indian dance and Bharatanatyam and in Kathak. Yes, they do footwork in Kathak. I know footwork in Kathak and I know footwork in flamenco. They're two different uses of the feet. It's like trying to say flamenco, do flamenco with the intensity as you would with Irish step dancing or clog dancing. Like American tap dancing is the American black version of step dancing. Morocco, we have some question about the controversy about the Egyptian style versus other styles, like the Argentinian, American, Russian style, especially in Baksharki. Yeah, no such thing. When did it get to Argentina? And actually it did get there with some Lebanese and Syrians. But Dia Masabni, when she had to leave Syria because she was raped by one of her brother's friends, and they had to get her out for her reputation being ruined for her, they went to Argentina. So there were families in Argentina that were doing some version of shari, but it's not Argentinian shari, it's an Argentinian doing shari. Because if I do
Shari, it's this crazy old lady Roma doing Shari. I'm not doing it, I'm not doing Roma dance in it. I'm doing straight Oriental. So it's, again, it's trying to make something more easily written down on a page or in a concept that can be more easily assimilated. And a lot of times when you really want to know, like we do, we put too much. We try to put too much into one thing. They're separate things. And there's, in one of my forthcoming papers, and there's also a paper that was written by a Turkish musician about how it's taken almost this long for the Turkish folk authorities and the government after Ataturk. Because Ataturk believed that Shari was Arabic and not Turkish because he didn't think it was worthy of being Turkish. He was like, and when someone asked Nesrin Topkapı why what she was teaching looked so much like the Egyptian stuff, and she said, because it's their dance, it's not our dance. Not true. There was a period when the styles were more similar to one another, and that was because they were all under the Ottoman Empire. That's what was being done at the time. When the Ottoman Empire went bluey, things were kind of divided a little more differently, but the Turkish folk people, the official Turkish folk people, had to acknowledge that there was all this wonderful Roma folklore musically, and that they had been denying was in any way Turkish or in any way worthy of being considered. But when some of the rest of the world was catching up with that portion of Turkish music, which was done mainly by a certain branch of the Roma there, they allowed the music into their folklore union, and they could have that kind of music in shows that were supposedly government sponsored to show Turkish folklore. But then a more conservative group got in and they tried to take the Turkish style dance, Oriental dance, out of the official folk shows. But they were making too much money from the royalties on the music of the Roman musicians, so they had to let it back in. And it was one of the remarks of the person whose paper I've been using it as reference, she was a musician, is that they were now having classes, expensive classes, in how to do Oriental dance in Istanbul in a very precarious economic time. And they asked the women why they were taking the dance and spending that much money on dance they did at home, because they said they wanted to learn the real dance, and that it was what they were saying was Egyptian, and that's not true. Mm-hmm. It's like in the last several years, when I went to Turkey, I wasn't seeing any real Turkish dance. They weren't doing in the clubs. They weren't doing the oksak, the kashlan. They weren't doing a lot of the really good finger cymbal playing, like Tulay Karaca. And it's like there was almost nothing happening in Beirut for like 20 years because there was a civil war. Mm-hmm. That affected development of the dance there. Mm-hmm. There was then this feeling that because Europe was recognizing the Rom music contribution, and ironically, the Turks that were in the music and royalty field jumped on the bandwagon immediately and bought up the rights to most of the Rom
copyright music. And they're now using what they call Thracian dances in lieu of the real Oriental, the real Turkish Oriental, where they're putting a lot more footwork where there wasn't. And that's one of the things I'm going to have in the paper. What the is one of my big myths to pick is the use of gobek, because this dance isn't called gobek anything. And there are now two things that are, one that is legitimate because it's two faces painted on two people's abdomens chasing each other. Yeah. Oh Lord, there's so much, and it sounds like such a convoluted mess when I'm putting in a bit here and a bit there. Exactly. So what do you think about what everybody's saying right now, that well, not everybody, some Egyptian teachers are saying that the original style, that the correct style is the Egyptian, and that the other styles shouldn't be there. What do you think about this? Well, first of all, and there was something that you had asked that I remembered and then I forgot, was the reputation. Most of the people in show business, and especially nowadays in these pseudo-conservative times, when I got into this dance form, most of the people, my audiences, were, a good deal of them were Christian. They were Levantine, like Lebanon, Syria, Jordan, Palestine. There weren't that many Egyptians in the States. There were some. There weren't that many North Africans, but there were some. And if you look at Egyptian dance in that era and the Levantine dance in that era, and oh Lord, what's her face? She's her name begins with an A. She's a big star in Beirut. Amani. Yeah. And if you look at her and you look at the dances that were being done in Egypt like 20, 30 years ago, or what we were doing in America, because when I got into the clubs, most of the influence on the dance was Levantine. And there were some Turks, because there were some real Turks working, and some made up Turks working. But the Egyptian style has changed quite a bit. What they're fantasizing is Egyptian style, and what they were doing back then. If we have the films, we have some of the films to see, and you can look at two of my DVDs, Negu Fawad, Soher Zaki, two different dances by her, Nadia Hamdi, Hanan, Iman Wagdi. They're all Egyptian. They're all dancing to Egyptian music and what was the style of costuming then. And they're all very different one from the other. So which is Egyptian? And the only thing now is that in Turkey, they're kind of suppressing some of the real Turkish stuff. But as far as the people who go into the field, they're not going into it for art. They're going into it to earn a living. Within a certain class of people, there are very few avenues for any kind of work, especially for somebody of the female persuasion. And it's, as Karen van Newkirk, her book that I've recommended since she wrote it, A Trade Like Any Other, these were people who were earning a living. And I don't know if you've ever seen Tito. Yes. He's fabulous. He is fabulous. He is. And he's had a lot of fun. He's a heck of a lot of fun. But the whole idea was to make money. Exactly. And he wasn't allowed to work in a stage outfit in Cairo until he had become very, very well known amongst mostly the German tourists in the Red Sea area. Exactly. And the same thing with Mona Saeed. Mona Saeed was a fabulous dancer. And she couldn't get hired in a 4-star hotel because they thought she was too dark. She's gorgeous. And it wasn't until she became a star in the Arabic clubs in London
because they had the big Gulf trade then. And she became a big star there. So when Zogby divorced Negla for a while, or vice versa, and they needed a dancer for the Cairo Sheraton, that was the first time that Mona Saeed got a 5-star hotel in Cairo. And it wasn't on her dance ability. And it's still a culture where good girls don't get up and show themselves off in front of men. Exactly. It's the culture. Loco. That's how it was. How what? Sorry. Go ahead. I have another question. How do you see the evolution of the dance, and where do you think we are going on? First, we got to get rid of it. We got to handle the revolution we have going on now. We got to win that one. Exactly, yes. But none of us are going to be dancing. Yeah. That's one. But when I started and I wanted to know all this stuff, I was laughed at. When I started teaching seminars and I wanted to teach more than just how to twitch your tail. And I was told, we don't want any of this folk stuff. We don't want any of this history stuff. Give us some nice hot steps and some costumes. And I was like, that ain't how it goes. You know, if you want me, you come with the package. And they wouldn't believe me when I said things were done like this over there. I brought back films. They wouldn't believe me because a couple of California cuties, no, it was from Texas, that didn't want me teaching that because they had their fantasy they wanted taught. And they said that I could pay people to do those dances, that how would they know that they were the real dancers? And I said, okay, I know exactly how we're gonna do this, folks. I'm putting together a trip. And I did a lot of them. I showed a lot of people what the reality was. Exactly. And every time I brought a different group over, every person there that was seeing things for the first time that I had seen over and over and over again showed me more nuances to it that I hadn't noticed before. Right? Kind of looking through the back of your head, through your eyes, to see how you reacted to what you saw on the street was different than the way I would have acted the first time, because I came with a different not necessarily pre-notion, but a different experience. So what I see happening now is a lot of people are writing papers about it. Stuff is getting written. Some of the research is really good. Some of it is, and some of it is, in a way, trying to over-analyze and over-nitpick so that it's not the dance. Because it's a folk dance as an expression of a part of somebody's culture is different than analyzing, what is the method? From phenomenological analysis of it. You can take a step and analyze it physically in so many ways. It may have nothing to do with what the real dance is about. So, but what I see happening is there was no happening. There was a point for most of my career after all the original banging my head against the brick wall, where 99% of my work was in places that wouldn't have let me in the door before. And now in these more false, ultra-conservative times over there. And a lot of that was contiguous with the Iranian Revolution and the fact that they wanted a dictator that Kissinger and crew installed on the throne. I wanted him out of there, but I don't think they knew what they were getting with all this fundamentalism that has darn little to do with Islam. It's like fundamental Christianity. It has darn little to do with Jesus and what he was preaching. But what I see happening is this.
this wouldn't have happened. Aside from the fact that the technology didn't exist. Exactly. We're having this conversation. And I'm stoned on it because I get so high when I'm learning something and exchanging, because folks do folk dances for fun. And that's what it's about. It's a way of expressing joy. In some areas in Lebanon, they don't say Raks Shar'i, they say Raks Farah. Farah means, depending on where you are, either wedding or happiness. And not only is it a dance that you're supposed to do at a wedding, it's a dance that the bride's mother is obligated to do to show how happy she is that her daughter's getting married, and that watching out for her reputation is now out of her hands and in her husband's. And the whole term Raks Shabi, the dance was just called Raks. It wasn't called Raks Shari, it was just Raks, dance. What do you do? We dance. How do you dance? You dance. It wasn't until all the Europeans and the acts from Europe were coming and showing up in restaurants and the casinos, and when the Brits were again running the government, they started calling it, because also Badia Misadni's place had such a wide variety of performances. A lot of the casinos, especially around Ezbekia, they would have singers and dancers, sometimes just one dance star, like Bemba Kesher or Shafiq El-Kuptiya. The having other dance forms there made it to them necessary to find a name that made sure that it was known that it was their dance, not the Farangi, Raks Farangi, which comes from French, which is also, like, they call the Europeans French. It's like the Amish call all the non-Amish English, but they started using Raks Shabi. Now Shabi, Sheb is a person, or the grouping of people, the Sheb, Shabab, El Shabab, El Malat El Badi, El Shabab El Bladi, the boys, the people of the people. And so to distinguish it from everyone else's Raks, this was Raks Shabi, meaning folk dance of the people. The problem with that is there's now a music form which followed Rai in Algeria. Now, Rai in Algeria was political protest. And during one of the revolutions in Algeria recently, hundreds of singers were killed, literally hundreds, because they were singing about things political. Some of the Shikat singers in Morocco were singing about things political. And it was the way of expressing when they didn't have radios or TVs or whatever. You sang to each other. You contributed within your powers within the folklore. So now we've got using the rhythms and the melodies of Upper Egypt from the 60s into the 70s when El Kanawi was still alive. And I was bringing groups up there every year. They took the music and the rhythms and brought them to the blue collar or the blue Galabia poor neighborhoods, the working class neighborhoods in Cairo and Alex. And they called that shabby because they were writing about the life of the people and singing about the life of the people. So that's now something new. That shabby with that designation is a lot younger than I am. Because I was already going to Egypt and getting in trouble when that first came out. Yeah. But some theories, they say that shabi, as the music genre, it comes from baladi, from melody music. Do you think this Well, melody is another word for shabby.
That's the problem. Because a lot of the problem is semantic. It's the language. It's shabab, meaning a bunch of people. A bunch of people, folk. Folk is folklore. Every folk dance is beledi or shabi, technically. There are different kinds of melody. There are different kinds, depending again, like, awadi, ashra melody. And the technical explanation of it changes as people change. I mean, Abdul Wahid, or who started using large orchestras? Was it Abdul Wahid? And who? Before that, the bands that dancers danced to, or singers sang to, was called a tacht. It was 4, 5, maybe 6 instruments. Yeah. Then Abdul Halim Hafiz, Abdul Wahab, they brought in Western instruments. And at first the people hated it. Well, now that's Egyptian classical music. But classical is supposed to be older than me. Exactly. Okay, so dear Rocky, we have to finish a little bit, now we have to finish. So one last question, one last tip that you can give to the students that are listening right now, or the colleagues that are listening. Which tip or advice can you give to the students that are really into this, that want to really study and research from good sources, and just learn how it is supposed to be, the dance? What advice? Ask me. I mean, because there are some, now there are people who are seriously researching and going after things. Before, there wasn't a way to record it. In fact, one of the papers that I was going to give soon, called Chasing the Phantom, about how to learn from the real people, to learn the real stuff and get away with it. And you have to be able to assimilate it. You have to learn it the way they did. And that's where I was lucky. I've been doing it for 60 years, and I learned it from the people it belonged to. So anytime I'm at another event, there are ways of observing the culture so that you get what you need and what you want without adversely affecting anyone from that culture who might think you were dissing them if you were doing it in a more open and obvious way. There are ways to communicate within cultures that make it easier to understand each other. And that's what you do. And it depends on what you're looking for. It's like there are women who would like to think that the best dancer in the harem was the one that the Sultan picked for his woman that night. And they go, oh yeah, they had to learn how to dance, how to bull. It was the Sultan's mother, Mama, the Valide Sultana, who presented a carefully selected portion of her entourage and said, pick. Nobody danced for him. There was a book, not a book, it was actually translated memoirs of Leila Saad's Hanim Effendi, who was the wife of one of the Grand Viziers of the last Ottoman Sultan. And her son translated some of her diary annotations. And then there's a teacher who wrote a book called The Teacher, the Courtesan, and something or other. There's 3 different women from the culture within that area and that era. There's stuff out now that we have the way to get to. I couldn't get to the stuff that I wanted to when I started. I got started because I went to such a culture that was so different from mine and from what I was surrounded by, because I saw a little bit of it and it got me right here. Exactly. So it is a privilege to talk to you, dear Rocky. I know that we can talk like forever, hours and hours and hours, and about all your trips to the Middle East, because you have been traveling for so many years, all your research, your books. For me, the book that I most
go to when I have doubts is your book, Ask Questions to Aunt Rocky. That for me is my lifesaver. When I have a question, I just go to the book, and whatever Rocky says, that is the truth. Oh, yeah, email me. Yeah, thank you for writing that book, because that is like a light for us, you know, between all the shadows and all the doubts. You know, your book is just yeah, for me it was and it is still a life changer. I cannot wait for us to have the book in Spanish, right, girls? Let's see what happens. I gotta get rid of it bothering me first. But the minute I finished the book and it was out, and published it, I found a whole bunch of things that they got screwed up that I didn't know were there, because you can proofread just so often. But I have a correction sheet that goes with it. The thing is, I'm continually learning. The whole thing about the being shikhat and not shari, the differences between the styles and where they came from and when. There are some things you can't pin down, but that doesn't matter. What does matter, though, is when somebody takes a dance and says, this is authentic, when it's not. It's like, I will present fusion. I present American tribal, which ain't never seen a tribe anywhere, because if it's well done, it's a good show, and it's a good example of what you can do with a dance, but it is not the dance that I personally preferred to do when I was doing it. And if I can get my body back, I'll be doing it again. I come and haunt you. Okay, girls, so this was an amazing time that we spent with our dear teacher. Morocco, gracias Joana Paola Vargas de Bogotá por la compañía. Gracias a Stephanie Montserrat desde México por la compañía también. Gracias María por la invitación. Ok, dear Morocco, gracias por este momento, por este espacio, por esta maravillosa información que compartiste con nosotros. No vemos la hora de seguir leyendo, seguir aprendiendo de ti. Muchísimas gracias. So I guess I will see you soon. Oh, espero que sí. Y espero que yo tenga más práctica con mi español, porque no pude acordar las palabras más sencillas. No, perfecto. O sea, el español perfecto. impresionante. El español impresionante. No, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a Isabel Morales, que estuvo en la producción de esta entrevista, de este hashtag Academia Mía Piensa en Ti. Muchísimas gracias. Thank you very much to all of you. Muchísimas gracias. I will see you the next time, okay? Bye-bye. Bye-bye.